supuesto, a Fernando Tuesta Soldevilla, Javier Vallerriestra y Alejandro Indacochea. Con ellos vamos a analizar un poco lo que se puede venir en el mensaje del discurso presidencial y además la situación política que estamos viviendo con una marcha de los Cuatro Suyos que durante 2 días ha tenido bastante acogida y bastante organización y sobre todo bastante bien organizada para no generar violencia hasta el momento, pese a los incidentes que bien ha referido Mónica Delta. Buenos días y empezamos con Javier Vallerriestra sobre esta... Los anuncios que hoy día haga el presidente Fujimori pueden construir los primeros cimientos, aunque, como yo lo señaló Javier hace un momento, cuando él estuvo en el premierato intentó hacerlo. Creo que en este momento estamos algunos pasos incluso atrás de aquel momento. Por lo tanto, la envergadura y el esfuerzo tiene que ser mayor. Sin embargo, hemos llegado a un 28 de julio sumamente tenso. Este no es un 28 de julio con olor a multitud, sino olor a bombas lacrimógenas. Y creo que el presidente Fujimori debe estar entre preocupado y triste, porque este no es un buen inicio, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué ocurre en el discurso presidencial. Pero el inicio de un gobierno es un inicio esperanzador normalmente. Esperanzador no solamente para el gobernante y su equipo, sino también para todos los ciudadanos. Generalmente los inicios de un gobierno pasan a ser de un clima de distensión. Lo que está sucediendo acá me hace recordar hace 22 años con la instalación de la Asamblea Constituyente, cuando ese mismo día había una multitud también afuera movilizándose en contra, pero obviamente en el clima de una dictadura militar. Esto en principio no es el caso, y sin embargo aparecen aquellos elementos que han tensionado y que el presidente Fujimori tiene la oportunidad justamente de crear esos primeros cimientos que está señalando. Federico Salas, en la presidencia del Consejo de Ministros, aunque él definitivamente no va a estar vinculado al tema económico directamente, pero digamos, Javier ya ha tenido la experiencia del premier. La cobertura de los medios a nivel internacional sabe lo que piensa la comunidad internacional, pero ahí se ven dos cosas. En primer lugar, que también la comunidad internacional y su presión sobre lo que acontece en el Perú tiene limitaciones. Y esto se ve en las últimas posturas, particularmente de Estados Unidos. Ellos aceptan la elección y aceptan al presidente Fujimori, pero la aceptan a regañadientes. Sin embargo, la forma de expresión de la comunidad internacional no solamente son con estos tipos de actos directos, sino también con señales como esta. Esta es la asunción de mando con un número reducido, o el número más reducido que se recuerda. No solamente con el presidente Fujimori, que ya en el año 90 tuvo como invitados a 5 presidentes importantes de América Latina, en el 95, 9, y ahora escasamente 2. Y sin de ninguna manera menospreciar, digamos, las calidades de ellos, el presidente Banzer, digamos, no tiene un currículum democrático que se pueda apreciar. Él fue sí, pero más allá de eso, digamos, más allá de señalar el pasado político de los presidentes de la República, tiene que ver también con el tipo de delegaciones que está llegando. Pero justamente por eso, no han llegado delegaciones encabezadas por el presidente de la República que le puedan, de alguna manera, dar un espaldarazo internacional. Y esto también es importante porque el Perú pasa a ser un vecino incómodo. Es un vecino aceptado, pero incómodo. Y esto es un problema también para en general la gobernabilidad y la estabilidad de América Latina. Y esa es la preocupación también de Estados Unidos, aunque ellos asumen que su papel tiene una seria limitación. Algo así como los peruanos tienen que resolver. Y efectivamente los peruanos están de distinta manera dando su voz y a través de sus formas de actuación, manifestando en algunos casos su acuerdo y en otros casos su desacuerdo. Bien, vamos a hacer un paréntesis en este diálogo para dirigirnos al Congreso de la República. Nuestra compañera Yorka Poemape se encuentra allí para explicarnos las incidencias a la espera de la llegada de... Sí, ¿quién me pedía la palabra? César, creo, ¿no? Tiene un análisis suyo. Sí. Tú estás suyo. Una lástima que se haya ido Javier. Creo que en su caso, obviamente sigue actuando como un político y es el espíritu que siempre lo mueve y está muy bien.
Y por otro lado creo que mucho de su discurso está motivado por voluntades. Bueno, y trataremos de más o menos analizar esto. Yo creo que ahora, vuelvo a repetir, el Perú está en una situación distinta a la que al momento en que él asumió el premierato. Creo que estamos en una situación mucho más difícil, mucho más difícil. Obviar esto, evitar observar esto, creo que crea mayores dificultades también. Javier trata de comparar, digamos, la orfandad del gobierno en términos, por ejemplo, de visita de mandatarios con lo acontecido el día de ayer. Dice, esto no va a remover los cimientos del régimen. Bueno, si eso hubiera ocurrido, estaremos delante de una revuelta, una insurrección. Y eso no ha sido ni la motivación ni el espíritu de los manifestantes. Ahora, hay que colocar esto efectivamente en sus justos términos. En primer lugar, decir lo siguiente. Hay movilizaciones de estas características en los países que realmente remuevan los cimientos de un régimen en este tipo de circunstancias. Yo no las conozco. Incluso la de Bucarán fue muchos meses después, no en la asunción de mando, porque la asunción de mando, quieran o no, llega a recrear en la mente de los ciudadanos esta especie de también momento conmemorativo. Al contrario, a tener una concurrencia como la de ayer, sí golpea, pues. Quizá los peruanos no la queremos ver, pero estamos siempre bajo los ojos de la comunidad internacional, particularmente latinoamericana, y este no es un buen inicio, no es un buen inicio de ninguna manera, porque no existe precedente, y esto nos indica una cosa: estamos delante de un inicio de un gobierno cuestionado. Ahora, que se den pasos para poder solucionar este problema, esta es otra cosa, pero hasta acá, hasta este momento, es un gobierno que asume unas circunstancias en donde su elección es cuestionada. Y esto no es una característica de un gobierno democrático, es decir, que se le cuestiona su origen, y este es un serio problema. Pero más allá de eso también, dentro del ámbito siempre político, más allá de los líderes políticos de cada sector, está también la aspiración legítima de un pueblo que lo que quiere es modificaciones en un terreno que cada vez se está haciendo más importante, que es el terreno de las instituciones, el terreno de la democracia, el terreno el del mayor nivel para un país, ¿no? Entonces eso, creo, como reflexión, lo vamos a dejar como paréntesis antes de conversar con Alejandro, porque ya Valery Vázquez nos tiene información. Parece que ya salió el presidente de la República. Adelante, Valery. Sí, bueno. Sobró papel en blanco, al contrario de llenarlo de las impresiones generales y puntuales. Y digo preocupante porque este no es un discurso de inicio de gobierno. Esto parece un discurso de cualquier 28 de julio dentro de un periodo gubernamental. Y creo que las expectativas eran grandes. Acá mismo hemos hablado hace algún rato, incluso con Javier Valle Riestra, acerca de tender puentes, de alguna manera avisorar quizá nuevos tiempos con iniciativas. Yo creo que el presidente Fujimori está perdiendo liderazgo. Este no es un discurso de un estadista que prolonga su mandato, incluso en contra de las normas por él establecidas, pero que supera eso, entregando al país un discurso que puede crear y generar entusiasmo y de alguna manera recrear una ilegitimidad que está cuestionada. Ahora, no le dan ni siquiera el beneficio de la duda frente a la posibilidad, por ejemplo, de que plantee un gabinete en el que va a haber iniciativa personal y iniciativa de cada uno de los portafolios para llegar a concretar, por ejemplo, esto que ha señalado como un reto, que es la generación de empleo. Si acá 1 o 2 años en el Perú hay una especie de reactivación de la economía, probablemente el discurso del presidente en este momento cobraría una importancia. Por las características personales del presidente Fujimori, él no deja anuncios importantes para terceros. En los 10 años de gobierno, ese no es su estilo. Yo creo que si algo importante se debió decir hoy día.
no dejárselo a Federico Salas, menos aún cuando sabemos que el presidente Fujimori teme estos protagonismos, digamos, alrededor. Pero más allá de eso, y este es el problema cuando uno analiza un discurso, cuando necesita analizar lo que no se dijo, y ese es un gran problema. Alejandro ha dicho muy bien, este es un discurso sobre temas económicos, y el gran problema en este momento, y el cuestionamiento mayor, es sobre aspectos político-institucionales. Las movilizaciones afuera de Palacio en estos días tenían como eje central eso, y sobre democratización, el presidente no ha dicho nada. Es preocupante que no haya dicho absolutamente nada. Pero hay algo sobre que las sí elecciones. Sobre eso, perdón, sí. si me permites antes de que Sí, continúe este análisis. El presidente ha dicho que en ningún país del mundo son las minorías las que gobiernan. Así es. Y si bien el juego democrático permite un diálogo y debe permitir un diálogo entre mayorías y minorías, era poco realista también esperar que el presidente de la República en su discurso de 28 de julio de inicio de un nuevo quinquenio pueda argumentar música celestial para la oposición. Y la oposición, en todo caso, desde un punto de vista para algunos cuestionable y para otros seguramente de apoyo, tampoco se vislumbra un cambio. Si el presidente mantiene una línea, la oposición se retira del Parlamento, se prevé una violencia política, me refiero de discursos, no de hechos, esperemos, pero una violencia que no va a permitir aquello que todos los peruanos queremos, que es la democratización, fruto de un consenso y de ceder ambas partes. Ninguna de las dos partes parecen ceder. El problema, Eduardo, no es de la oposición. La oposición puede no existir o ser incluso más diminuta. Con eso no se cambian las cosas. El problema no es exigirle a la oposición al gobierno. Acá quien tiene el poder es el gobierno presidido por el presidente Fujimori. A él le tenemos que exigir. Si la oposición asume el gobierno, en ese momento vamos a exigirle a la oposición que cumpla. En este momento le tenemos que exigir al presidente de la República. Es él ostenta el poder. En ningún país las minorías gobiernan, es cierto, pero en ningún país también el inicio de un gobierno que en principio debe crear expectativas y señalar esta idea de consenso, se tiene pues a la gente movilizándose en contra. Pero ¿quién quiere un país así? ¿Alguien lo quiere sensatamente? Creo que no. Yo sí creo que es preocupante porque este discurso tenía la virtud, o el presidente tenía la posibilidad justamente de ir un poco más allá. Y realmente yo temo que los grandes vacíos quizá avisoran también grandes problemas. No quiero ser pesimista, pero no veo, sinceramente, ni siquiera algún espíritu de enmienda, porque en realidad todo lo acontecido sobre las elecciones, según el discurso presidencial, tiene que ver con que la oposición no reconoció su triunfo. Pero, y esto es, creo, ahí las ausencias son mayores y sinceramente si las noticias de impacto quieren justamente crear esta sensación con nombramientos de algunos personajes, puede existir, digamos, puede tener algún éxito, pero el mañana, a partir del lunes, seguimos viviendo un gobierno que puede comenzar a tener problemas de cansancio. Me imagino que no tiene la misma visión Alejandro Indacochea respecto a lo dicho por Fernando Tuesta frente a la posibilidad de un futuro inmediato. Para mí es importante que se haya dado ese marco de referencia del 2000 y del 2005, las líneas generales. Sí es importante que cuanto antes se detalle el cómo, ya en forma concreta. Hay algunos aspectos ausentes en el campo económico, lo de privatización. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el flujo, la promoción de las inversiones? ¿Hubiéramos esperado algo más? Sí comparto la preocupación en la parte de esa conciliación democrática, esa gobernabilidad. Y el vínculo entre lo político y lo económico, porque básicamente la población aspira a que se mejore la economía del país, pero hay quienes sientan como precedente que si no se estabiliza políticamente el país, difícilmente se mejora la economía. Eso es cierto. Mientras no demos una imagen de un país estable, con una gobernabilidad sustentada, se entrampa la parte económica. Por más capital de riesgo que podamos atraer, entonces esto es importante, dar un avance, tener ese sustento. Y la responsabilidad tanto del gobierno como de la oposición, ¿cuál es, de acuerdo a los empresarios o la visión económica? ¿Cuál debería ser? Mi opinión es que hay una responsabilidad compartida también.
tenemos que conciliar, tenemos que encontrar salidas para esto, porque a la larga todos vamos a perder. Tenemos que desentrampar esta situación. Por ejemplo, una actitud como la señalada el día de hoy, que hay un abandono del hemiciclo de la parte de la oposición, ¿cómo la recibe un empresario, alguien que se dedica a la economía? ¿Es importante el gesto o no? En fin, ¿qué ha pasado? No es una buena señal para inversores del exterior, porque hoy en día con la globalización de las comunicaciones esta noticia es internacional, ya llega al mundo. Entonces es importante que se ponga esa apertura en la parte de estabilidad política para poder avanzar, para poder continuar, digamos, como país. También hay dos detalles, Mónica. Uno de ellos es que de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y el Servicio de Inteligencia, adecuándolo a los tiempos modernos, a tiempos en donde ya no estamos sujetos al vaivén de las actitudes o actos terroristas, por ejemplo. ¿Qué puntos podrías, Fernando, apuntar, qué cosa podrías decir sobre esta necesidad expresada por el Presidente de la República? Sobre el punto de democratización, el presidente tocó dos ejes: analizar el proceso electoral y su legitimidad, y simplemente señaló digamos, la parte concerniente a Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia. Ahí dijo que va a proponer un proyecto de ley, dijo, para adecuarlo a los tiempos actuales, modernos. ¿Me permites un segundito? Porque como tenemos que estar enlazados en el Congreso, y vamos a seguir con la respuesta, Fernando, pero está Yorka con Luz Salgado y tiene, me imagino, información y análisis sobre respecto a la circunstancia que nos espera en las próximas horas y en los próximos días. Creo que habíamos cifrado muchas esperanzas en el discurso. Esto no se ha dado. Creo que Luz Salgado y Francisco Tubel han hecho un esfuerzo muy grande por interpretar un discurso e incluso hasta rehacerlo, porque ahí no dice muchas cosas de los que ellos hubieran querido escuchar. Sin embargo, quizá la composición del gabinete sea, pues, digamos, un momento en el que efectivamente se tiendan estos puentes. Aunque, sinceramente, desde el punto de vista del análisis, más desde el punto de vista de los deseos, creo que el gobierno tiene límites, y por eso el discurso ha sido tan escueto y con pocos visos esperanzadores. Bien. Y este es preocupante. Alejandro, también igualito, mira, un resumen sobre la reflexión final. Es mi expectativa con el gabinete. Tiene que ser un gabinete con mucha credibilidad, fuerza,